Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, gracias por esa fina atención a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, donde ese esfuerzo capitalizado en la cobertura, en el sacrificio y el esmero de nuestros equipos periodísticos se pone de manifiesto, dándoles a ustedes toda la información oportuna acontecida en nuestro país, así como también en el mundo. Así es que desde ya, bienvenidos también a esta hora y media de análisis de opinión periodística, en la que también ofertamos puntos de vista importantes para que usted pueda construir su propia lectura, teniendo como referencia diferentes enfoques, diferentes ángulos sobre lo que ocurre en nuestro país. El día de ayer tuvimos la oportunidad en hora y media de conversar ampliamente con el ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien tuvimos la oportunidad precisamente de poder examinar y actualizarnos con relación al trabajo que se está haciendo desde el punto de vista oficial para poder atender la emergencia COVID-19. Esta mañana, y precisamente enmarcado siempre en esa lógica de poder comprender qué es lo que está pasando, nos acompaña acá en nuestros estudios el doctor René Portillo Cuadra. Él es el diputado del Partido Arena, con quien vamos a hablar acerca de las características que distinguen la aprobación casi esta madrugada de la nueva Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID-19. Se trata de una ley que sustituye a la ley de emergencia que aprobó el Ejecutivo el pasado fin de semana y que fue declarada precisamente improcedente por la Sala de lo Constitucional. Bajo esa advertencia y bajo esa mirada e inconformidad del Ejecutivo, el presidente de la República el día de ayer advirtió que esta ley va a ser vetada precisamente por el Ejecutivo. La ley de carácter especial, cabe destacar, contiene los elementos aportados por el INCAE, que es un Instituto Centroamericano de Estudios Económicos, por parte también de la Escuela de Negocios y Economía de nuestro país, la ESEN, aportes técnicos científicos del Colegio Médico, entre otras instituciones que le dan forma a sus 39 artículos que establece esta nueva normativa. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, doctor Portillo Cuadra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Un abrazo a todo el grupo Megavisión y a toda la audiencia que sintoniza fielmente este programa. Quiero decirte que ahora que venía de camino al canal, me venía acordando cuando iniciaste este programa, este espacio de opinión hace décadas, hoy sí ya podemos decir décadas. Importante porque has cosechado un espacio dentro de la audiencia privilegiado que el pueblo te ha dado, y me venía acordando justamente cuál fue mi primer programa contigo hace décadas. Así es que felicidades por tu trabajo periodístico y a tu audiencia por mantenerla siempre cautivada con estos temas. Buenos días. Qué bueno, gracias a Dios y desde luego a quienes confían en el trabajo de este servidor y de todo el equipo que está también atrás de las cámaras que hacen el esfuerzo pertinente para ello, a nuestros anunciantes, a nuestro público que está siempre apreciando esta labor que hacemos. Sabemos que no es fácil porque a veces cuando abrimos los espacios para esa diversidad de pensamientos, es incomprendido. Sí, es incomprendido. Unos están desde luego en ese momento contentos, otros están inconformes, pero así es la democracia. Yo siempre he tenido por bien exhortarle a la población que aprendamos a convivir precisamente bajo esa lógica de saber de que no todos pensamos iguales. Correcto. Y en la medida de que no todos pensemos iguales, nos estamos nutriendo precisamente de un buen pensamiento, de cómo construir nuestra propia lectura y tomar nosotros nuestra propia decisiones. Así es que muchísimas gracias y que me alegra muchísimo ese recuerdo. A ver, ¿por qué no contextualizamos un poquito esta situación de la aprobación que se dio el día de hoy, casi en la madrugada, de esta nueva ley que viene prácticamente a sustituir lo que el Ejecutivo aprobó?
Hay una cuarentena obligatoria de 15 días, se mantiene. Queda establecido que la cuarentena podrá cumplirse en hospitales públicos y privados. Mantiene la obligatoriedad de cumplir las medidas de higiene, uso de mascarilla, distanciamiento físico, en fin, tantas características tiene. Pero, ¿en qué contexto se da esto? Una situación bien convulsionada, René, especialmente cuando ayer al filo de la noche pues vimos una conferencia de prensa en la que también el presidente, así de manera concreta, advierte que va a vetar por considerar que es improcedente esta nueva ley que ustedes aprobaron hoy en la madrugada, y a eso le suma también el hecho de advertirle de que a raíz de la necesidad de fondos estaría de alguna manera haciendo recortes al presupuesto de los diputados y de la Corte Suprema de Justicia para utilizarlos en la emergencia. Bueno, hay tantos elementos, ¿eh? Claro, tú lo has dicho muy bien, lo has resumido de manera bastante cronológica. Efectivamente, el contexto en el que nace esta ley es en una crisis de la pandemia, una crisis sanitaria, una crisis económica de la familia salvadoreña, una crisis financiera del Estado, y a eso le agregamos una crisis institucional, con esta situación de los frenos y contrapesos del Estado. Yo creo que en ese marco surge la ley. Como tú muy bien decías en la introducción del programa, cuando confluyen varias formas de ver un mismo problema, el disenso es el que construye el consenso. Y así es como nace esta ley, a partir precisamente de la propuesta que presentó el gobierno, a partir de la propuesta de Arena y del FMLN, a partir de la propuesta que tenía el PCN y Gana, y también de los insumos muy bien aportados por la ESEN y por el INCAE. Así es como nace esta ley. Esta ley no es una ley de emergencia, esta es una ley para la emergencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una ley para la emergencia se dictan las normas necesarias para el funcionamiento del Estado en función de la atención de una pandemia. Así es que esta ley contiene 5 aspectos básicos que los digo muy rápidamente. Primero, contiene normas sanitarias. Imposible enfrentar una pandemia sin una normativa sanitaria. Segundo, la aplicación de protocolos médicos en las empresas y centros de trabajo para poder reabrir las fuentes de empleo. Tercero, normas de control de los fondos públicos dentro del marco de la pandemia. En 59 días hemos aprobado 3.300 millones de dólares. Esa cantidad aprobada al gobierno es superior a la cantidad aprobada por el Congreso en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua y en Panamá, juntos. Esto es importante a decirlo porque sí hemos aportado desde la Asamblea Legislativa para el financiamiento adecuado de la pandemia. Cuarto, abrir las fuentes de empleo y los centros de trabajo es consustancial al tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque el riesgo de morirse de COVID existe, como también el riesgo de morirse de hambre si la gente no tiene que comer, que trabajar y que llevar a su casa. Y quinto, normas de alivio económica para la gente. Entiéndase en este rubro la prolongación de 30 días más para que usted pueda diferir el pago de telefonía, de cable, de internet, de sus créditos personales e hipotecarios, de las tarjetas de crédito, de las deudas de casas comerciales, etcétera. Con esa introducción de los 5 aspectos que regula esta ley, es necesario aclarar un punto que Ernesto se refería, que lo considero toral para el tema. Con esta ley se reabre el transporte público, pero con medidas sanitarias, que son las medidas sanitarias que mundialmente se están implementando en todo el mundo, en trenes, en buses, en autobuses, que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, alcohol gel, limitar la capacidad de los buses a la mitad. Es decir, el transporte colectivo es consustancial porque ahí se mueve el 75% de la fuerza laboral de un país, y el nuestro no es la excepción. Con esta ley hay una reapertura, no una apertura, una reapertura de las empresas y centros de trabajo, del comercio y de la actividad que hoy por hoy se encuentra frenado. Pero lo más importante, ¿quiénes se benefician de esta reapertura? En nuestro país
el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas trabajadoras corresponden al sector informal. La señora que vende los tomates y la frutita en el mercado, en las calles, el señor que vende el pan en la bicicleta, el señor que anda empujando su carretón de minutas. Esa gente es la que va a salir a trabajar, pues esa gente es la que más necesita. En ese sentido, el señor que tiene el tallercito de reparación de llantas, de reparación de bicicletas, su tallercito de mecánica, no solo pensemos en la gran empresa que obviamente también abriría con medidas sanitarias. Por eso es que el tema fundamental de las medidas sanitarias están diversificadas en 4 fases. Esta ley, Ernesto, contiene una ejecución de 4 fases en 120 días. Eso es importante porque no queremos que la gente solo salga a trabajar o sacarla a la calle. Queremos que trabaje con medidas sanitarias. Okay. Ya vamos a conocer quizás de manera mucho más puntual en qué marca la diferencia entre lo que es esta ley y lo que el Ejecutivo aprobó. Sobre todo porque parte de lo que el Ejecutivo sostiene es el derecho y la potestad por la cual ellos se aprobaron precisamente el día sábado esta ley de emergencia. ¿Cuál ha sido? Y pone como punto de referencia que en el pasado los presidentes han tenido ante cualquier situación de emergencia la potestad de aprobar ellos la ley en concurrencia y bajo las potestades que le confiere precisamente la Constitución. ¿Por qué ahora, por qué se aduce de que él no tiene la potestad, que era parte de la discusión jurídica que se dio? ¿Por qué los presidentes anteriormente sí han aprobado una ley de emergencia basada en el principio del artículo, creo, 24, corrijo, 26? Correcto, 24, y concurriendo precisamente bajo la petición de la Oficina de Protección Civil, ¿verdad?, que en aquel entonces existía. Interesante pregunta, yo creo que ese es el tema de fondo. Acordémonos de una cosa, cuando se han decretado los últimos 2 estados de emergencia en el país han sido producto de lluvias, de tormentas tropicales, y el penúltimo o último fue por los terremotos. Sí. En ambos escenarios era imposible que la Asamblea Legislativa se reuniera e hiciera quórum. ¿Por qué? Porque en el caso de la tormenta tropical, si ustedes se acuerdan, las carreteras del oriente del país y del occidente estaban totalmente colapsadas e incomunicados. Y en el caso de los terremotos, la misma situación de sismicidad, Protección Civil te decía que no podías estar adentro de un edificio, no podías tener 84 personas dentro de un edificio porque los protocolos, en el caso de los sismos, te dicen que no debes de estar ahí. Materialmente era imposible que la Asamblea se reuniera. Ante la inminencia del peligro y la imposibilidad de reunirse, se decretó por parte del presidente este tipo de decreto. La pregunta, para contestártela, ¿tiene el presidente de la República la potestad de decretar un estado de emergencia? Sí. ¿En qué condiciones? Cuando la Asamblea materialmente no se puede reunir. La pregunta es, en este caso, ¿era materialmente imposible que la Asamblea se reuniera? No. ¿Por qué? Porque el jueves de la semana pasada que hubo plenaria, se convocó para el día lunes. Entonces no es cierto que la Asamblea no estaba reunida o que había una imposibilidad para hacerlo. Pero el decreto que daba vigencia vencía el día sábado. Esa es la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. El estado de emergencia no se combate con un decreto legislativo, sobre todo cuando tenés en vigencia una ley de cuarentena que regula las mismas prohibiciones que la ley de emergencia. Y aquí se contesta la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el decreto ejecutivo presentado por el gobierno, declarado con medida cautelaria inaplicable, y la ley que nosotros aprobamos? La diferencia es diametral. Primero, esta ley de emergencia contenía en uno de sus artículos la restricción de libre tránsito. Y hay que decirlo con mucho respeto al señor presidente y a su gabinete de gobierno. Es que el problema nunca ha sido la letra de la ley. El problema es lo erróneo y la forma abusiva en que han sido aplicados los decretos ejecutivos que han desnaturalizado las leyes que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Hay que decirlo tal como viene y como es. Ese ha sido el principal problema. Entonces, nosotros no podíamos prorrogar un estado de emergencia que tenía limitaciones contrarias al orden público. Y en esa base que estoy diciendo fue precisamente que la Sala de lo Constitucional dijo: no puede aplicarse el contenido
del decreto ejecutivo de emergencia. El gobierno contaba con una herramienta que, por cierto, vence ahora a las 0 horas, que es la ley de cuarentena. Entonces, decir, habíamos desprovisto al Estado de herramientas legales, falso. Yo quiero decirle que hasta el día de ayer se han aprobado 49 decretos ejecutivos y legislativos. 49 cuerpos legales solo en el marco de la pandemia. Entonces, creer que no existen herramientas legales para enfrentar esta situación me parece que no es la correcta. Por otro lado, debió el Ejecutivo haber convocado, haber solicitado una sesión plenaria para el día sábado. Fíjate que en honor para, de alguna manera, darle viabilidad al hecho de convocar una reunión o a una sesión plenaria para que se aprobara la extensión de la ley de emergencia que en algún momento planteara y que a lo mejor entrara a discusión. Yo recuerdo que en Twitter parte de esa discusión era la que él estaba planteando. Reúnanse, ¿verdad? Convoquen a sesión plenaria y discutan el proyecto que vamos a presentarle. Sí. ¿No había de alguna manera con antelación una advertencia claro para decirle sí, que lo hicieran, y si no lo hacían, porque seguían insistiendo de que hasta el día lunes se llevara a cabo la discusión que fue el día de ayer? Correcto. Yo la apruebo. Tanto es así que el proyecto de ley de emergencia del gobierno no se dictó el sábado, se presentó el jueves de la semana pasada. El punto... Y no concurrió con correcto, votos. El punto nunca fue el que ellos no querían un estado de emergencia o no presentaran una propuesta. El punto es que ellos te dicen, esta es la propuesta de ley que quiero. ¿No da espacio para negociación? Y no da espacio para negociar, y no da espacio para poder decir, mire, yo pienso diferente. Entonces, lo que la Asamblea no puede hacer es estar sometida al designio de otro poder del Estado. Eso no solo es antidemocrático, sino que es indigno para nosotros, si nosotros somos legisladores. Yo estoy totalmente de acuerdo en que una ley concurra con las visiones de diferentes sectores. En lo que no estamos de acuerdo es en que nos vayan a imponer a la Asamblea, esta es la redacción que quiero. Eso no se puede en un Estado democrático. Entonces, el tema nunca fue que no hubo propuesta de parte de ellos. No, el tema siempre fue que no dejan ningún margen para que la oposición pueda plantear y representar a aquellos que no se sienten conformes con las medidas del gobierno. Porque este tema al final no tiene que ver con izquierdas, derechas o con presidentes o gabinetes. Este tema tiene que ver con el hambre de la gente y la necesidad de hacer un equilibrio entre las medidas sanitarias y el derecho al trabajo para poner el pan de cada día en la mesa de la casa. De eso se trata este tema. Y ahí es donde el gobierno se cerró y dijo, nosotros no queremos abrir el transporte colectivo, no queremos abrir la economía, nosotros queremos que nos aprueben más créditos. Perdón, pero si tú te diste cuenta la noticia de anoche de la calificadora de riesgo Fitch, donde nos ubica en una clasificación C en materia financiera. ¿Qué significa eso? Que estamos a la par de países como Mozambique e Irak, que ya no son países viables financieramente. ¿Queremos seguir en esa hoja de ruta? No. Y alguien me puede decir, ¿y a mí qué me importa la calificadora de riesgo Fitch? Pues muchísimo, porque entre menos capacidad económica tiene usted, más le va a golpear las decisiones que el gobierno tome, precisamente porque ahora dicen que ya ni siquiera hay dinero para pagar salarios en la administración pública. Eso es gravísimo, después de haber aprobado 3.300 millones de dólares. El presidente decía el día de ayer que, si bien es cierto, le han aprobado estos 3.000 millones de dólares para ir en búsqueda de ese dinero, no le han ratificado ninguno de los préstamos. Bueno. Y por esa razón, de alguna manera, mantiene, digamos, su preocupación por la ratificación, entiendo, de los 386 millones de dólares para poder pagar salario, ¿verdad? Al menos eso es lo que dijo en su momento el presidente del Congreso, que le había expresado el ministro de Hacienda. Aclaremos el punto y vayámonos no a los 3.000 millones para ser aprobados en segunda vuelta. El 28 de marzo el presidente obtuvo 426 millones de dólares en una sola emisión de letes en un solo día. Por cierto, es la emisión de letes más alta de la historia de El Salvador en un solo día.
La última vez que se colocó la cantidad más alta fue de 170 millones. En un solo día al gobierno en la gaveta del Ministerio de Hacienda le ingresaron 426 millones de dólares. El 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional le aprobó 389 millones de dólares. El 17 de abril el Banco Mundial le dio 20 millones de dólares. Es decir, podemos seguir citando, más el dinero que ha tomado de transferencias de otras instituciones como el Seguro Social. Entonces, el tema no es la ausencia de dinero en el Estado, el tema es la forma en cómo se ha invertido. Ese es el tema de fondo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Este jaloneo político de fuerzas entre órganos de Estado no le beneficia al país. Tenemos que sentarnos y llegar a la conclusión que podemos tener diferencias, pero que dentro del disenso debemos de construir el consenso necesario para darle viabilidad a nuestro país, porque no tenemos otro para vivir. Este es nuestro país y esta es nuestra casa. Y esto lo estoy diciendo en función de los tres órganos del Estado. No le podíamos pedir a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, una decisión diferente de la que dictó ayer. Es que realmente esto confronta con el Estado de Derecho. Entonces, invitamos nosotros, como Alianza Republicana Nacionalista, a que todas las fuerzas políticas nos sentemos, pero no para imponernos, sino para llegar a consensos necesarios. A ver, tengo acá un tuit que publica el presidente de la República en su cuenta y dice lo siguiente: ¿cuál es la intención de publicar esto? Ustedes saben que el proceso de formación de ley pasa por la aprobación o no del presidente de la República, por lo tanto esta ley aún no existe. El objetivo es confundir a la gente que ganan con esos contagios. Este es otro punto que también le agrega todavía el valor del análisis político y jurídico, el tema de las cifras de los casos de contagio. Precisamente por tuit como estos es que las calificadoras de riesgo han clasificado mal a El Salvador, porque esto le da inseguridad jurídica a la inversión y a las finanzas del país. Pero aclaremos el punto. Voy a citar el ejemplo. ¿Qué hubiera pasado anoche en la plenaria si la Asamblea hubiese decidido superar el veto anunciado de esa ley que él dice que no existe? Eso hubiera sido tan grave y tan inconstitucional como lo que él dijo anoche. Voy a vetar esa ley, si ni siquiera la ha leído, si ni siquiera ha llegado a casa presidencial, pero dice que la va a vetar. O sea, que va a vetar algo inexistente, como él dice en el tuit. ¿Te puedes imaginar el grado de polarización y confrontación que hubiera habido si nosotros hubiéramos dicho anoche políticamente, bueno, como el presidente va a vetar esta ley, entonces reunamos los 56 votos y de una vez se la mandamos y de una vez superamos el veto? Así como él dice. Miren, el proceso de formación de ley todavía no me ha llegado la ley no existe. ¿Quién gana y quién pierde en esta confrontación? No hay ganadores, señor presidente, solo perdedores, y los perdedores somos todos. A ver, pero detrás de todo esto hay un hay dimes y diretes, porque de alguna manera también la Asamblea Legislativa desestimó la aprobación de esta ampliación de la emergencia el día sábado. ¿Y ya te conté por qué? Claro, dijo que eso no era procedente, era ilegal, ¿verdad? Y no tenía fundamentos, precisamente porque no tenía potestad. Y el presidente sí dijo, tengo potestad, porque en concurrencia me lo está solicitando Protección Civil, me amparo en el artículo 24, así como los presidentes ya hablamos de ese tema, ¿no? Como así en el pasado ha sido. Regresemos un poco al concepto. Okay. Yo creo, Ernesto, que más que dimes y diretes, lo que hay es una posición obstinada del gobierno de hacer un pulso político con todo aquel que se le ponga enfrente, contra los medios, contra la ANEP, contra la Sala de lo Constitucional, contra la Corte, contra la Asamblea, contra los partidos políticos. Es decir, el gobierno, si se ha dado cuenta a las 8 de la noche todos los días, los pitos y las cacerolas le están recordando que hay miles de salvadoreños que no están de acuerdo con él. Entonces, hagamos un análisis frío, con cabeza fría y sin partidos políticos. ¿Y no creen, hermanos salvadoreños, que el presidente de la República o cualquier presidente de la República estaría preocupado porque todos piensan diferente de él? ¿Será que solo él tiene la razón?
Yo creo que no. Okay, y ahí es donde no podemos llegar. Ok, veamos un poco. Se habilita la circulación de transporte público, privado y de carga. ¿A partir de cuándo? Bueno, en la ley que nosotros acabamos de aprobar, el transporte público se abre inmediatamente que esté en vigencia la ley. Por eso es que es importante que el presidente al menos lea la ley. A eso voy. ¿Sí? Para que esté vigente tiene que sancionarla sancionar el presidente. Como toda ley. O observarla en todo caso. Observarla. Pero ya dijo que no la va a hacer ni a sancionar ni a observarla, sino que la va a vetar. Es decir, no va a entrar en vigencia. Entonces regresamos otra vez a lo que te acabo de decir. Nosotros los votos para superar ese veto los tenemos y todavía le regalamos un par más. Y eso lo que va a pasar es que va a entrar en controversia y lo va a conocer la Sala de lo Constitucional y la Sala le va a volver a decir y le va a volver a ordenar que cumpla la ley. Entonces, quieren que el país continúe en este pulso político, no le conviene a nadie. Y por eso es que yo te voy a hacer mi pronóstico, un pronóstico de buena fe. Yo le solicitaría al señor presidente de la República, no la vete. ¿Usted tiene alguna observación en la ley que usted considera algo que no debería de estar ahí o algo que debería de estar ahí? Obsérvela, hombre. Obsérvela. Y nosotros como Asamblea Legislativa tenemos la obligación de estudiar las observaciones. Si son pertinentes, las aprobamos, no pasa nada. Pero seguir en este pulso político, el gobierno se está viendo muy mal. El gabinete de gobierno se está viendo muy mal. Que yo recuerde los cacerolazos y los pitos, la última vez que fueron escuchados fue cuando Duarte, ni siquiera dentro de la guerra civil, sino cuando Duarte, porque la gente estaba harta de la forma en que el presidente Duarte gobernó y tomó algunas decisiones. Yo no sé cómo se sentirá de ánimo el gabinete de gobierno cuando a las 8 de la noche oye esa pitazón. No sé si se sentirán cómodos, no sé si algún mensaje les mandará. Pero cualquier persona sensata dice, señores, aquí algo se está haciendo mal. Bueno, entonces, la pitazón es en algunos sectores, no, sí, no en todos. En los sectores que no están pensando igual que él. Que por cierto son miles, de miles. Y que al presidente le debe de llamar la atención porque cuando él está haciendo una cadena y la gente está pitando, mire, algún mensaje le debe de mandar. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablamos precisamente de las 4 fases que tiene la aplicación de esta ley que el día de ayer aprobaron. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se aprobó y lo que el presidente de la República, por otro lado, acordó con un grupo de fuertes empresarios del país? Empresarios y el presidente Bukele toman acuerdos sobre apertura. Se reunió con representantes de la gran empresa, ¿sí? Con lo que acordó implementar una hoja de ruta para la reapertura gradual de la economía a partir del 6 de junio, tras otros 15 días, dijo el presidente anoche, de rígida cuarentena, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la marcada diferencia. Y en ese mismo contexto, me gustaría un poco, aquí hay una pregunta que nos hace un televidente, dice, Ernesto, en cuanto al hecho de que la propuesta de ley aprobada anoche dejan al sector textil en las etapas tardías de reapertura, pero en todo caso es importante que distingan entre la maquila y las empresas textiles fabricantes de tela y también hilo, ya que estas últimas no tienen tanta aglomeración de gente, por lo que podrían fácilmente reabrirse. Totalmente de acuerdo. Buen para punto. Dejarla bien claro entre lo que es una... Correcto, una maquila y la confección de tela. Ajá. Correcto. ¿Se puede eso dejar en la Claro ley? Que sí. Estas son las observaciones que abonan a la discusión y que perfectamente pueden enmendarse para hacer una separación de una actividad productiva de otra. Ahí lleva entonces la tarea, amigo, para que lo vaya a hacer. Y muchas gracias por la sugerencia. Ahí la hacía el televidente. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes su sintonía. En la segunda parte del programa vamos también a hacer un análisis sobre el planteamiento que está haciendo el Colegio Médico de nuestro país en torno a cómo manejar precisamente esta emergencia. Es importante que conozcamos también la opinión de ellos. Por esa razón, regresamos al punto. René Portillo Cuadra con nosotros esta mañana. ¿Cuál es la diferencia que marca, digamos, esta ley que se aprobó el día de ayer y que contempla la ejecución de medidas de las cuales sería bueno que las puntualizáramos? Las compras del Estado se realizarán a través de la ley LACAPS y ya no van a estar abiertas como están o como estaban anteriormente, ¿entiendo? Ese es un punto bien importante, pero un poco en la generalidad del caso. ¿Cuál es la diferencia entre esa discusión, ese contenido, esas argumentaciones con las cuales se creó la ley, se aprobó la ley, y lo que el presidente de la República aprobó con estos representantes de la gran empresa el día de ayer en horas de la tarde, donde se implementará una hoja de ruta para la reapertura gradual de la economía a partir del 6 de junio, tras otros 15 días, como dijo el presidente, de cuarentena rígida? Bueno, quiero en primer lugar decirte que nosotros no conocemos a qué acuerdo llegó el presidente con empresarios del país. No, conocemos que hubo una reunión, pero desconocemos cuáles fueron los límites, los alcances y el contenido de lo discutido. Pero ustedes se reunieron con el presidente, con la ANEP ayer. Nosotros nos reunimos con la ANEP en la Asamblea Legislativa para consultar el contenido de la ley aprobada. Por cierto, también fue consultado el cardenal Rosa Chávez y también fue consultado vía telefónica el Colegio Médico. Por cierto, el Colegio Médico queremos agradecerle todo el aporte que le ha brindado a la Asamblea para la elaboración de esta ley. En ese sentido, no pudiera yo opinar con acierto sobre lo que acordó el presidente ayer porque no lo conocemos. A ver, pero es público porque lo dijo ayer en conferencia de prensa, sí, lo publican en algunos periódicos. Es correcto. Lo que pasa es que como no sabíamos al final qué había discutido, nosotros estábamos elaborando una ley de reglamentación sanitaria, no estábamos en el marco de esta reunión. Entiendo. Te aclaro el segundo punto. Okay, no, solo por definición y quedarnos en ese tema. La idea es que la Asamblea apruebe una normativa que sea un híbrido entre el decreto ejecutivo 24 y la declaración de emergencia. El gobierno intentará que sea aprobada el próximo jueves, es decir, tiene que ser enviada más tardar el día de mañana para estudiarla. Te contesto la pregunta. ¿Qué del contenido propuesto del gobierno está en la ley que aprobamos anoche? Yo te diría que más del 50%. Por ejemplo, el tema de la reapertura gradual de los centros de trabajo y de la economía, ellos dijeron que proponían el documento de INCAE. Pues el documento de INCAE completito fue plasmado en la ley que aprobamos anoche. Esa es una coincidencia tanto del gobierno como nuestra. No puede, por eso es que yo te decía que sería un desatino que el gobierno o que el presidente vete la ley cuando en realidad la misma propuesta de él está contenida en la ley aprobada. Entonces aquí la diferencia es los tiempos. Los tiempos, porque el presidente quiere 30 días más de encierro y la población, no solo la población, la economía, las finanzas del país no la aguantan. 30 días más. Todo ese montón de gente que aparece en las orillas de las carreteras, en las comunidades, con camisetas blancas pidiendo víveres, perdóname, pero eso se va a profundizar. El país se va a desestabilizar, Dios no lo quiera, pero 30 días más de encierro de la economía y de la gente y de las fuentes de empleo y de la inversión, el país no la aguanta. Ahora, en esas 4 fases que nosotros dibujamos... ¿No están siendo ustedes de alguna manera concurrentes con lo que está pidiendo el sector privado, a diferencia del discurso del presidente del Ejecutivo, que dice primero salvemos vidas y después vemos cómo reconstruimos el país? Es que lo que pasa es que o te morís de COVID o te morís de hambre. Existe el mismo riesgo. Es decir, y aquí es donde hay que ponderar el tema. ¿Hay que ponderar las medidas sanitarias? Sí, por supuesto que sí. Y por eso es que esta es una ley sanitaria para una emergencia epidémica. Pero también debemos de considerar el que la economía del país no puede estar guardada 30 días más, porque el afectado va a ser el mismo gobierno en la finanza, pero sobre todo la familia menos favorecida económicamente. Eso hay que entenderlo. Bueno, si en todo el mundo lo han entendido, pues.
¿Cómo es que el señor presidente no lo puede entender? A ver, pero Guatemala está un poco diferente a como se está planteando. Con una aclaración. En Guatemala los sectores productivos claves de la economía no han permitido que colapse la economía guatemalteca, entiéndase agricultura, agroindustria, logística, alimentos. Todo eso está funcionando a través de protocolos médicos. Costa Rica, pero la ciudadanía sí está en cuarentena, rígidamente. Sí, ¿no? Pero no toda. No toda, ni las 24 horas, ni toda la población, sino que hay sectores productivos que están laborando, y eso es lo que ha permitido que no haya la escasez que ya empieza a haber en El Salvador de alimentos. Entonces, por ejemplo, el tema de la agricultura. ¿Cómo vas a perder el mes agrícola clave que es mayo para la siembra si te tienen guardado 30 días más? Y esto se tira incluso ya no a mayo, sino que a junio. Agricultura comienza esta semana también a hacer entrega de las semillas. Sí, ¿de qué te sirve entregar la semilla si vas a tener una cuarentena total y nadie va a salir? Ahí vas a tener la semilla guardada en la casa. Esos son los desatinos que hay que discutir. Nosotros no estamos haciendo un pulso político, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que haya un balance entre las medidas sanitarias y el trabajo de la gente. Insisto en mi pregunta. Si hay un acuerdo con grandes empresarios, ¿cómo queda, qué papel jugaría entonces la postura de la ANET, que por cierto, desde su presidencia, el liderazgo ha sido desconocido por el Ejecutivo, para darle sustento a esa ley que aprobaron ustedes hoy en la madrugada? Mira, yo quiero decirte una cosa con todo respeto y espero no se me malentienda lo que voy a decir. Lo voy a decir despacio para darme a entender. Para que haya una ley de consenso y una apertura gradual de la economía, el presidente tiene que extender el diálogo. Los prominentes empresarios y personas que se reunieron ayer con el presidente representan un sector de la gran empresa muy ponderable y valioso. Además de eso, todas las personas que estaban sentadas ahí son personas altamente capacitadas para entender lo que está pasando. ¿Sería bueno una reunión consideraría bueno una reunión entre este grupo de grandes empresarios con la Asamblea Legislativa para comprender mejor, ya que el Ejecutivo, entiendo, no... Mira qué interesante lo que acabas de plantear. Buen punto, muy buen punto, y te lo agradezco. Es necesario escucharlo, porque el presidente no nos va a llamar a nosotros. Fíjese que lo que platicamos con los empresarios fue A, B o C. No nos va a llamar, falso. Es muy probable que ese sea un mecanismo, pero yo quiero regresar al punto. Pero es que también hay que hablar con la iglesia, hay que hablar con el colegio médico, hay que hablar con las gremiales empresariales. Es decir, el abanico de diálogo para buscar un consenso es mucho mayor que el grupo con el que se reunió ayer, mucho mayor. Expresiones de la sociedad civil como el Movimiento Libertad y otros más, hay que escucharlos, ¿y por qué no? Pues, entonces, lo que no podemos es hacer un monólogo de esto, en donde el presidente dice, esta es la ley que quiero y aquí les va y esta es la que van a aprobar. Perdóneme, eso no se puede hacer. Usted quiere buscar un diálogo y un consenso, pues dialogue con las diferentes partes, pero no solo con el sector que eventualmente te puede escuchar, sino con aquellos que no están de acuerdo contigo. Es que mira, hay un punto que yo lo quiero resaltar. Vos nunca negociás con tus amigos, nunca. Vos negociás con tus adversarios, porque con tu enemigo, ¿qué vas a negociar? ¿Y no es tu amigo, pues? No, vos negociás con tus adversarios. Y eso es lo que le ha faltado al presidente, con todo respeto, para él y para su gabinete. Pero lo que han estado haciendo es enclaustrándose el poder político del Estado, utilizándolo de forma arbitraria, porque esos cierres de empresas que han estado haciendo, militarizándola, discúlpeme, eso no lo ha hecho ningún país del mundo. Sobre todo porque lo que está cerrando no es una simple empresa, lo que está cerrando es la comida de la gente que trabaja ahí. ¿Cómo no lograr entender eso? Que son miles. Fíjate el dato que dio la OIT hace 3 días. Plantean que el 47% de los empleos formales en El Salvador se perdieron. Y el presidente cerrando empresas y militarizándolas, eso es inaceptable. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un consenso sobre eso? No podemos llegar. Es más, en esta ley que aprobamos anoche, hay un artículo que prohíbe expresamente que se cierren sin el debido proceso empresas y establecimientos de trabajo. Porque ahora fue una empresa como la DOC o probablemente como la Diana, pero mañana va a ser el tallercito donde usted trabaja,
la llantería donde usted trabaja, la tiendita del barrio donde usted vive. Ese es el problema, y eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que no podemos permitir y negociar en una ley. Yo creo que el entendimiento es básico en esto, Ernesto. A ver, las 4 fases de esta ley aprobada contempla una serie de disposiciones. Ya vimos un poco la necesidad de hacer ajustes en el tema, por ejemplo, de la industria de la maquila. Hay que entender los 2 tipos de maquila. El maquila de la industria textil como maquila, y está también el tema de la industria de textil, que es otra producción de telas y hilo, ¿no? Efectivamente, y me acaban de mandar otra sugerencia igual, que también hay que incorporar el tema no solo de la agricultura, sino de la agroforestería, que es una rama dependiente de esta que no está considerada. Bueno, yo quiero aclarar un punto porque creo que por ahí debía haber empezado y no lo dije. Me disculpo por razones metodológicas, pero solo he dormido 3 horas y media. Sí, me imagino. ¿Verdad? Entonces, con las disculpas del caso, la propuesta económica que está dentro de la ley para la emergencia dice que todos los comercios e industrias van a abrir. Esa es la regla general. Y las excepciones, porque sí las quiero leer en la primera fase, hablando de las 4 fases, las que sí se van a mantener suspendidos son las actividades educativas públicas y privadas, por el riesgo de contagio. Dos actividades de espectáculos públicos y eventos públicos. Transporte colectivo turístico o recreativo, ferias, fiestas patronales, iglesias, bares, discotecas, parques acuáticos o turicentros, establecimientos de deporte de contacto, piscinas, cines, teatros, salas de convenciones, museos, salas de exposiciones, salas de recepciones. No, playas no aparece acá porque es un espacio abierto al público. O sea, estaría permitido, según la ley, como lo está planteado. Es correcto. Desplazarse a la playa. Es correcto, estaría permitido. Mientras no exista la cuarentena, porque la cuarentena, mientras exista la cuarentena no se puede, porque la cuarentena se mantiene 15 días, ¿o no? No, no hay, en la ley que nosotros aprobamos, no hay una ley de cuarentena obligatoria, como lo hemos vivido 59 días. Lo que existe es una apertura gradual de la economía y una autorregulación de la persona. Y yo decía, y lo voy a contar. Eso es bueno que aclaremos. Lo voy a contar en tu programa, porque hay veces no se cuentan las cosas de las discusiones. Yo ayer, por ejemplo, propuse, y no obtuve los votos para que se incorporara en la ley, que la persona que no quiera ir a trabajar y mantenerse en la cuarentena tiene todo el derecho de hacerlo. Que pida un permiso personal sin goce de salario y que no vaya a trabajar y se mantenga cuarentenado. Pero la persona que no tiene, lo voy a decir de esta manera, todos los empleados públicos hemos tenido el salario garantizado y por eso de alguna manera el ingreso está seguro. Pero la gente que se sale a ganar el pan de cada día, todos los días, que no tiene un salario fijo del Estado, esa gente sí tiene necesidad de salir a trabajar. Entonces, mucha gente está diciendo, y es respetable la opinión, no, mire, yo no quiero contagiarme, no quiero salir a la calle, no salga, no hay ningún problema, no salga. Pero no vincule con su opinión aquel que sí se gana la vida en la calle. Son 2 cosas diferentes. Entonces, quiero aclarar este punto porque aquí no hay cuarentena entonces en esta ley de noche. Ese es un elemento bien importante. La cuarentena que está regulada en esta ley es de medidas sanitarias. Okay. Entonces, pero como está regulada en todo el mundo, de medidas sanitarias, uso de mascarilla, alcohol gel, todas las normas de distanciamiento social, etcétera. Pero no hay, y esto, si me lo permitís, 2 minutos, no hay cercos militares ni policiales. Lo que hay son cercos médicos, epidémicos, sanitarios. Le quitan la potestad al Ministerio de Salud para establecer la cuarentena a efecto de que, pero una cuarentena de estar todos, es que mira, bajo condiciones con las que estamos ahorita, porque si no es así, voy a asumir el papel del ausente. ¿Sí? Bueno. Entonces lo que está haciendo es salgan todos a la calle, allá contamínense todo. Ese sería el discurso que yo entendería que estaría dando. Ese es el discurso que el gobierno quiere que entienda la gente. Por eso es que asumí el papel del ausente. Lo cual es peligroso, ¿verdad? Porque confunde a la opinión pública. Lo que estamos diciendo aquí es
Respondo a la primera pregunta. ¿Existe la cuarentena en nuestro país de manera obligatoria? Sí. Y existe en el Código de Salud, ni siquiera en esta ley. Existe la cuarentena. ¿Para quiénes es la cuarentena obligatoria? La cuarentena obligatoria es, y esto quedó en la ley que aprobamos anoche, para las personas que han dado positivo de COVID. Claro que son cuarentenables, y eso lo dice la ley que aprobamos anoche. Para las personas que tienen un riesgo epidemiológico comprobado a través de un expediente clínico médico, dicho así, no por un policía y un soldado, sino por un médico, o que estuvo sujeto a contagio, no porque lo determine un policía en la calle o un soldado, sino porque lo determina un médico. Esas tres cosas están reguladas. Y esa cuarentena es obligatoria. ¿A dónde va a ir a esa cuarentena? Va a ir o a un hospital si su condición médica es crítica, o a una cuarentena domiciliar como es en todo el mundo. Y excepcionalmente a un centro de aislamiento o centro de contención, si las condiciones de vida de la persona contagiada son tales que puede ir a contagiar a su familia. Por ejemplo, si en una casita de lámina y de cartón, como viven miles de salvadoreños, ahí viven en ese cuartito 8 o 7 personas, es obvio que esta persona va a ir a contagiar a los demás, que se vaya a un centro de contención. Pero esa es la excepción. Lo que no podemos tener son 6.300 personas en centros de contención que parecen campos de concentración. A ver, pero tengo un dato acá de que hay una cuarentena obligatoria de 15 días. Es correcto, que es la que te estoy diciendo. A ver, pero no entiendo cómo puede ser pero no es obligatoria. Pero aquí separemos las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre que queda voluntad a ser obligatoria? Separemos las cosas. Lo voy a volver a repetir. ¿Cuáles son las cuarentenas que son obligatorias? En virtud de esta ley que aprobamos anoche y en virtud del Código de Salud que ya existe desde hace más de 3 décadas. Las cuarentenas obligatorias son las personas que han dado positivo de COVID, las personas que han estado con riesgo epidemiológico o las personas con nexos. Estas 3 personas deben de acuarentenarse de manera obligatoria por 15 días. ¿Y los vulnerables que están alrededor de enfermedades crónicas y 60 años, por ejemplo? Vamos en orden. Estas 3 cuarentenas son obligatorias. ¿A dónde va a ir a pasar usted esas cuarentenas? O en un hospital si su condición médica es delicada, o en cuarentena domiciliar bajo vigilancia del Ministerio de Salud, o tercera alternativa, en un centro de aislamiento o de contención bajo las condiciones que acabo de mencionar. Dicho eso, vayámonos al cuarto caso, que es tu pregunta, la cuarentena domiciliar obligatoria. Usted que esté en su casa, que me está viendo, no está contagiado, no tiene nexo epidemiológico, no tiene riesgo, pero usted está cuarentenado obligatoriamente 24 horas en su casa. Y puede salir con un número de DUI el día que le toca a la farmacia, al súper y a comprar alimentos. Eso no está dentro de la ley. ¿Por qué? Porque eso viola libertades fundamentales. ¿Querés tener obligatoriamente la cuarentena domiciliar? Esa es una autorregulación tuya. No querés salir porque no te querés contagiar, no salga, señor, no hay ningún problema. Lo que no podemos hacer es encerrar a la gente que se va a ganar el pan de cada día. Bueno, ok. Sí, no, pero no sé si me entiendes. Sí, claro. Porque yo creo que me queda claro establecido ese parámetro. Quiero correr un poco porque lamentablemente el tiempo se me fue. Hay otro elemento que acá contempla y que tiene que ver precisamente con la suspensión de los plazos procesales. Este es otro elemento clave que quería abordar. Hay una prórroga de 1 mes más del beneficio para diferir los pagos de servicios y créditos bancarios, tal y como está hoy vigente, ¿no? 1 mes más. Telefonía, cable e internet, agua potable y energía eléctrica. Por 1 mes más. Porque en su momento han dicho de que eso se iba a suspender. No, te estoy diciendo que está en la ley. Ya si el presidente veta la ley, a quien va a afectar es a los miles de salvadoreños que van a tener que ir a pagar el día siguiente el agua, la energía, el cable, la telefonía. Por eso es que es tan importante, lo reitero, que el presidente no diga de entrada la voy a vetar, porque no va a afectar a los partidos políticos. Va a afectarse él en su credibilidad y va a afectar a millones de salvadoreños
que no tienen dinero para ir a pagar la luz, el agua, el cable, el internet y en general los servicios básicos. Ok, los restaurantes estarán habilitados para atender en modalidades para llevar y a domicilio. Correcto. No es abrirlo. No es abrirlo. En la ley que aprobamos anoche no hay servicio en mesa, sino que continúa durante la vigencia de la ley, exactamente como tú lo acabas de mencionar. La ley tiene vigencia 120 días. 120 días. 3 meses más. Correcto. Sí, 3 meses, ¿no? Correcto, en 4 fases. Es decir, la apertura es gradual. ¿Por qué? Porque hay establecimientos como los que ya mencioné, que de acuerdo a la propuesta de INCAE representan mayor riesgo de contagio. Entiéndase, educación pública y privada. Entiéndase, por ejemplo, la industria textil, entiéndase maquila. El tema de las actividades turísticas, el tema de los casinos, el tema de las discotecas, esperamos no afectar a nadie con el tema de las discotecas, etcétera. Entonces, sí hay restricciones todavía de no apertura de algunos sectores. ¿Por qué? Porque representan riesgo epidémico. Ok. Confieso que me quedó bien clara en una manera de haber casi logrado la síntesis de lo que se aprobó ayer, tener en primera instancia lo que esta mañana, horas de la madrugada, se aprobó, creo que como a la 1 de la mañana, ¿no? A la 1:30. Estuvieron aprobando esta ley. Gracias por haberme acompañado, René. Muchas gracias, Ernesto. Te reitero mi felicitación. Gracias al Grupo Megavisión por el espacio que nos ha brindado. A la familia salvadoreña, pidámosle a Dios con fe. Si no es necesario salir de su casa, no salga de su casa. Manténgase en su domicilio con su familia. Esto es importante, que tengamos la disciplina de observar las medidas sanitarias. La mano de Alianza Republicana Nacionalista Arena sigue extendida no solo para el presidente y su gabinete, sino para todos los sectores sociales y políticos, para lograr un consenso para salir de esta crisis que primero Dios vamos a salir. Ok, el próximo jueves, si Dios me lo permite, voy a invitar también a ver la otra versión, la versión de gobierno. Voy a invitar a Javier Argueta, que es el asesor en el área jurídica, también a Conan, para que también veamos un poco el énfasis de esto, en opinión de lo que ya se va a conocer sin duda alguna este día como manera de reacción, así como también de la propuesta que ellos entendería el día jueves estarían sometiendo a la Asamblea Legislativa. No sé si el propio día, tienen que presentarla el día a más tardar hoy o mañana para que pueda conocerse y discutirla, me imagino. Sí, yo creo que es importante que el presidente pueda mandar todos los insumos que crea necesarios, pero no nos vaya a decir tampoco: aquí le mando la nueva propuesta y le veto la suya. No, señor, así no se negocia. Se negocia bajo consenso y bajo un entendimiento decente entre las partes. Me queda claro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el presidente del Colegio Médico estará con nosotros, Milton Brizuela, el doctor, y también nuestro buen amigo Jorge Panameño, infectólogo, especialista también en este tipo de análisis que hemos tenido desde el primer día que conocimos del nombre coronavirus. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a esta segunda parte del programa también a conocer la postura que tiene el Colegio Médico frente a esta discusión en la que se ha centrado el tema de la emergencia COVID-19. Cabe destacar que el Colegio Médico ha venido insistiendo en una serie de puntos de la forma en cómo se están aplicando protocolos, de cómo se están manejando cifras, incluso pidiendo también u ofreciéndose también para poder participar en las discusiones técnicas que requiere análisis como el tratamiento de una enfermedad, de una pandemia como la que estamos viviendo en el mundo y particularmente en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Milton Brizuela. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Ernesto, un placer siempre estar con usted y su audiencia. Gracias también a nuestro buen amigo Jorge Panameño, médico infectólogo. Gracias. Muchas por gracias, acompañarnos. qué gusto estar contigo. Otra hora, porque fue desde el primer día que salió el término de coronavirus, pues estuvo conmigo, le dije, mire, cuéntenos qué es esto, y comenzamos allá por enero, ¿no? Que comenzaba toda esta situación. Pero bueno, bienvenidos, les agradezco muchísimo. Bueno, pero quizás voy a comenzar antes de conocer aspectos puntuales en las cuales ustedes están sentando su posición en medio de esta crisis.
Quisiera preguntarles en medio de qué discusión están ustedes, una discusión política, y lo digo esto como colegio médico, como especialistas en el área técnica, Sí. ¿no? ¿En medio de qué discusión están? Bueno, nosotros siempre lo hemos insistido. El colegio médico, de hecho, al ver la dimensión de cómo se desarrolló la pandemia, tomó la decisión de llamar a un grupo de especialistas en diferentes ramas que tenían que ver con esta pandemia, y se conformó el Observatorio Médico COVID-19, de donde el doctor Jorge Panameño también es miembro de este comité de análisis. Desde siempre lo hemos dicho, nuestra visión se caracteriza por tener una visión eminentemente técnica, compartiendo los conocimientos para que sirvan a la opinión pública y para que le sirvan a los tomadores de decisiones para la creación de políticas públicas que beneficien a la población salvadoreña. Estamos en medio, evidentemente, por lo que nosotros visualizamos, en medio de una lucha de poderes entre diferentes órganos del Estado, algo que ya está contemplado en las normas de nuestra democracia y que desgraciadamente algunas veces las posturas que uno puede tomar pueden hacer ver de que uno está del lado de uno o del otro. Reiterar, nosotros siempre mantenemos nuestra postura técnica. Hemos tratado de contribuir con todos los órganos del Estado, hemos participado en reuniones tanto con el Ejecutivo como el órgano legislativo, con las municipalidades, con la Fiscalía General de la República, con la Corte de Cuentas, que firmamos un convenio de colaboración y asesoría técnica con ellos, porque creemos que en una situación como esta debe prevalecer el sentido técnico, y las tomas de decisiones tienen que tener una valoración principalmente en ese aspecto. A ver, doctor Panameño, ¿qué tipo de aportes es lo que han estado dando? Y voy a ser mucho más específico y en consecuente lo que estamos abordando hace unos minutos con el doctor Portillo Cuadra. Esta madrugada se aprueba una nueva ley, que es precisamente una ley que contempla parámetros de, como bien me lo aclaraba el doctor Portillo Cuadra, una ley que busca de alguna manera mantener siempre como objetivo lograr el resguardo y evitar controlar lo que es la pandemia. ¿Qué tipo de discusión son los que les han dado ustedes en este aporte? A ver, nosotros partimos de la premisa de que en una situación en donde hay una pandemia por un agente causada por un agente infecto contagioso, hay diferentes perspectivas desde cómo abordarlo. Está el aspecto preventivo y está el aspecto clínico, que es lo que se aborda en los hospitales, ¿no? La consecuencia de lo que causa el fenómeno epidémico que se está viviendo. Entonces nosotros creemos que el énfasis mayor debe ser de carácter preventivo, es decir, en donde, y de hecho en ese carácter preventivo se enmarcan las estrategias de salud pública y de epidemiología, que implican cuarentenas, aislamientos y otras estrategias, que cercos epidemiológicos, cordones sanitarios, porque el punto es que la médula fundamental en el manejo de esta pandemia, como lo ha sido en otros históricamente, es interrumpir la transmisión del virus de una persona a otra. Esto es lo que va a traer como consecuencia un efecto cascada sobre todas las otras situaciones que está generando la pandemia. Entonces, nuestras propuestas han ido fundamentalmente hacia el manejo en el cual se ha estado haciendo de esta situación, que ha sido basada fundamentalmente en el aspecto clínico, en construir hospitales, en preparar unidades de cuidados intensivos, lo cual es bueno, pero
en la estrategia, esto es una guerra contra un agente que ha colapsado el mundo y que hay diferentes acercamientos y visiones, ¿verdad? Entonces, específicamente, nuestro aporte, aunque también ha ido hacia el manejo desde el punto de vista de salud pública y epidemiología, aunque también hemos aportado en el aspecto clínico, ¿verdad? Pero esto ha sido en el sector político. No. En el sector oficial, ¿qué tan lejos o cerca han estado de dar estos aportes? ¿Qué tanto han sido consultados? Allá por el mes de marzo, iniciando marzo, fuimos convocados al despacho ministerial y ambos estuvimos en esa convocatoria y entonces se inició un trabajo que nosotros creímos que habíamos sido llamados para colaborar, para dar, pero en un momento determinado, cuando nosotros pasamos y pedimos, mire, queremos dar nuestro aporte sobre el manejo que está haciendo de las pruebas diagnósticas, y además se había ofertado con los especialistas del colegio médico contribuir en el manejo de los centros de contención y las medidas epidemiológicas. Cuando se plantearon esos puntos, ¿qué pasó? Se cerró la puerta, ¿verdad? Cuando yo pido una reunión con la persona encargada de los exámenes y para saber, estoy hablando en marzo, a principios de marzo, para saber y qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que proyectaba hacerse para poder hacer nuestros aportes con la experiencia que hay en el área de enfermedades infecciosas. Y me dijeron, bueno, mire, vamos a generar eso que usted pide. O sea, ¿ustedes han solicitado información? Sí, en aquella época, porque este es un fenómeno dinámico. ¿Y se les negó la información? Totalmente. O sea, a mí insistí, pero después de un tiempo... ¿Para qué querían esa información? Porque yo esta pregunta hasta la hice al doctor, el día de ayer, al ministro de Salud. ¿Para qué? Porque me decía, hay información que no se puede dar porque puede ser utilizada para otros fines, decía él. Bueno, mire, el fin que los médicos utilizamos para diagnosticar una enfermedad infecciosa es, primero, para medir el riesgo epidemiológico, lo que decía el diputado, ¿verdad? Solo con una prueba yo puedo decir quién está infectado y quién no. A partir de ahí corren una serie de mecanismos de ir a investigar los contactos y los riesgos, pues de la manera que se ha hecho por casi 200 años en el mundo. ¿Para qué otra cosa puedo yo utilizar una prueba diagnóstica? Para iniciar el tratamiento tempranamente y también, en tercer lugar, para generar medidas estadísticas confiables que permitan tomar las grandes decisiones en el área de salud pública. Esas son las tres cosas ocultas para las que nosotros... Y en segundo lugar, también queríamos saberlo, porque hay experiencia en cuanto a tecnologías, hay experiencia en cuanto a abordaje, en cuanto a combinación de cómo... Por ejemplo, ahorita, para diagnosticar el SARS-CoV-2 hay tres grandes técnicas. La primera es la técnica patrón oro, que es la PCR. Cuando me habla del SARS, es el coronavirus comúnmente. SARS-CoV-2 sí, es el nombre del agente solo causante, para aclararle al público, de COVID-19, de la COVID-19. Entonces hay tres tipos de exámenes. El patrón oro, que es la PCR, en sus diversas variantes, porque hay en tiempo real, contractizada reversa, cuantitativa, cualitativa, y en segundo lugar, la detección de anticuerpos, que se puede hacer mediante pruebas rápidas, y una tercera modalidad, que incluso es posible que la estén investigando aquí, es la detección del virus mismo a través de detectar su antígeno por un hisopado nasal, pero que no es la PCR, sino que es similar a lo que se hace con influenza. Entonces, ustedes tienen muchas dudas con eso, ¿no? No, es decir, nosotros dudas de la cantidad de cifras de contagiados que hay y las estadísticas se están manejando, eso lo han dicho. Pues sí, claro, pero tú me preguntas para qué en aquella ocasión allá nosotros pedimos esa información. Es una información que a la verdad debería estar disponible al público, porque yo no le veo riesgo para la seguridad nacional o nada, pero para eso nosotros pedimos participar y poder decirles, mire, hay otras estrategias, hay otras cosas, hay otras tecnologías que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero entonces cuando nosotros llegamos a ese punto y vimos que había dilación, iba casi pasando un mes, entonces luego de haber entregado los protocolos de manejo clínico, entonces entendimos que
que de alguna manera no iba a haber acceso a esa información. Voy a hacer una pausa y regreso entonces. ¿Por qué esa duda de que se están manejando cifras que no cuadran, digamos, con relación a casos de acuerdo a la tendencia que hay estadística y digamos como el planteamiento de decir que estamos a punto de colapsar dentro del sistema de salud? El Colegio Médico ha pedido explicaciones sobre colapso en sistema de salud, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a 7:40, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, doctor Brizuela, ayer en una conferencia de prensa, lo han dicho, lo publicó por cierto uno de los matutinos este día, sobre las explicaciones sobre el tema del colapso en el sistema de salud. Ayer en la conferencia de prensa se oía decir de parte de ustedes también de que es curioso saber que cuando se pone en álgido el debate político se dispara el número de contagios. O sea, sí. Bueno, ese es parte... Es como queriendo asustar con el petate del muerto, ¿no? Es parte de lo que nosotros decimos frecuentemente. Por eso sería bueno transparentar la información, porque eso nos diera a nosotros la certidumbre de que no hay algo escondido a la hora de manejar las cifras. Como ya lo decía el doctor, nosotros desde el observatorio se ha expresado que en algún momento ha existido dudas y no es porque el Colegio Médico esté en contra del gobierno. Hemos visto por casos que sucedieron y que le llamaron errores administrativos, por ejemplo, de parte del gobierno. Hemos visto el caso de un paciente que ellos entregaron el cuerpo y que al velorio llegaron a traer que había salido positivo y que se llevaron hasta a cuarentena a las personas que estaban, y los asistentes al velorio. Y los asistentes al velorio. Entonces, ese tipo de errores nos hacen sospechar de que los datos no son confiables. Lo otro, que han existido muchas quejas y hay denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos que las personas les han hecho en los centros de resguardo de cuarentena, les han hecho hasta 3 pruebas y nunca les dan el resultado. Entonces, ¿por qué no transparentar algo que realmente debería de ser una información pública que no tendríamos que estar cuestionando nosotros? De hecho, la parte del observatorio del Colegio Médico que quería participar en el proceso de ver cómo era el proceso de la obtención de las pruebas y todo eso, el objetivo, y se lo dijimos claramente al señor ministro, el objetivo también era validar y salir respaldando. Mire, todo se está haciendo bien, nosotros confiamos en que las autoridades... Pero no tienen información... No tenemos información clara. Entonces es estar hablando como hipotéticamente hablando, ¿no? Sí, de lo exacto. que se está pasando. Bueno, nosotros en alguna medida recibimos información de nuestros colegas. ¿Y qué dicen ellos? ¿Todo lo contrario que dice el gobierno? No, el sentir, por ejemplo, en este momento, el sentir de los colegas es que hay incremento de casos de infección, de casos sospechosos, que en alguna medida cuesta el proceso para que les tomen la prueba, porque hay un protocolo para realizarlo, y están en áreas que no son las áreas diseñadas para atender a pacientes COVID. Están esperando mucho tiempo para poder llegar a esas camas. Nosotros, digamos, desde el 28 de enero nos reunimos con las autoridades del ministerio y desde esa época nos plantearon cuál era el protocolo de manejo que iban a llevar, nos plantearon cuál iba a ser el hospital inicial para atender a estas personas y cómo lo iban a preparar, y no hemos tenido la oportunidad de verlo y de verificar que lo que ellos están diciendo es cierto. Nos preocupa porque de repente cuando hay necesidad de presionar en el ámbito político dicen una necesidad que tienen y cuando no dicen que todo está controlado y que no tienen ningún problema. Entonces reiterar a la población de que desde la gremial pues nosotros no tenemos
ningún objetivo de estar en medio de este conflicto político. Nuestra opinión siempre está basado en una visión eminentemente técnica. Ok, voy a pedirle a mi equipo de producción si me pueden actualizar la situación nacional del COVID-19 y voy a formularle la siguiente pregunta. De conformidad a como está establecido este parámetro estadístico en esta, digamos, lámina oficial, ahí está, 1.498 casos confirmados, y ahí podemos ver que tenemos 966 casos activos, tenemos lamentablemente casos de fallecidos 30, casos recuperados 502, de 60.341 pruebas. Pregunto, doctor panameño, Sí. esta cifra que tenemos hace pensar que el sistema de salud actual está ya por colapsar. Hay otra gráfica importante de barras donde dice pronóstico de pacientes, porque esto es bien importante. Según Vean etario, ustedes, ahí está, pronóstico de pacientes. pronóstico de pacientes, sí. Y quiero comentarles algo bien importante sobre este número de pacientes total que aparece. Nosotros estamos conocedores de que hay un importante atraso en el procesado de pruebas, debido probablemente al sistema que están utilizando, pero ahí sí que está colapsada la situación, porque se han recibido más pruebas probablemente de lo que estaban capacitados para trabajar. Entonces lo que nos aparece ahí, de 1.398 casos, son los que ha reportado que salieron, pero todavía habrá ahí un número importante de pruebas pendientes de tratar y cuyos resultados desconocemos. Entonces son 1.498 casos positivos, pero que fueron generados en días diferentes al día de hoy, por ejemplo, y eso es bien importante de entender. Pero mira bien, allá dice que de todos estos de los casos que están activos en este momento, 458 son asintomáticos, 307 son estables, o sea, 765 casos de esos 900 activos y tantos activos son situaciones que no ameritan hospitalización y que por tanto no constituyen desde ningún punto de vista una carga para el sistema. Lo constituye como se está manejando ahí, que tiene que estar en un centro de contención o en un hospital, ahí sí son una carga. Pero estas personas se ha definido, y en todos los protocolos internacionales no ameritan hospitalización, que son un poco más del 80% de los casos. Y luego pasamos a los que sí ameritarían hospitalización, que son los moderados, graves y críticos, de los cuales, recuerda que desde el inicio el énfasis se hace en que hay que bajarla, hay que aplanar la curva, porque si no la aplanamos se va a generar un número de pacientes necesitando cuidados críticos que va a ser imposible de satisfacer esa demanda con la capacidad que tenemos. Entonces, ¿cuál es la situación? 119 son personas que están hospitalizados pero que no están en servicios especiales, que necesitan oxígeno, que necesitan hidratación y el tratamiento para cada problema que se ha dado. Pero ahí venimos con los graves y los críticos, que son los que realmente van a exigir esfuerzos especiales y los más caros de tratar. Entonces, ¿cuántos son? Súbeme un poco subamos son 70, 55 por 27 de verdad, sí, son 62, algo así. 62 pacientes han colapsado el sistema de salud. ¿Cómo está eso? Si se nos dijo que hace meses ya había 200 camas disponibles, y luego se ha ido aumentando, y se nos informa que se ha invertido $28 millones en adecuar más servicios para esto. Pero 62 pacientes van a colapsar el sistema de salud, 27 están requiriendo cuidados intensivos, eso va a colapsar el sistema de salud del país. Entonces ahí es donde cuando nos decimos, pero ¿cómo es esto? Las cifras no dan. Y uno de los miembros del equipo es un especialista en planificación y nos da, mire, los números nos dan, porque de acuerdo a la situación, estos pacientes que están generando en este momento se pueden manejar estrictamente.
¿verdad? Entonces, en este momento no estamos en una situación que se puede decir que estamos en un colapso. Lo grave como lo crítico, estamos hablando casi de 80, no se corrige, güey. Eran 54, 55,27. Sí. Estábamos hablando de 82 casos. 82 casos. No son para colapsar, para hablar de 82 colapsar. casos, te voy a contar, cuando yo era residente de segundo año de medicina interna, allá por 1992, vivimos la epidemia de cólera. Y a mí se me asignó a estar en el pabellón de cólera. Durante esa época, en cada turno yo recibía de 70 a 80 pacientes al día, graves, con cólera. Porque el R2 era el que está ahí en mi época de entrenamiento, el que está comandando esa área. Y entre 70 a 80 personas graves al día, con cólera. Algunos solo han leído lo que es el cólera. Vean, entonces, ¿Qué me quiere decir con el comparativo? El comparativo es que esa cantidad de pacientes que ahora están, nosotros la recibimos allá al día. Y cuando teníamos influenza, recibíamos 4 veces más que esto, y ahí sí hubo muchos pacientes hospitalizados. El punto es que, de acuerdo a los números, y para ser concreto, de acuerdo a los números, actualmente lo que hay da para atender esto sin necesidad de decir que estamos colapsados. Entonces, ese es el punto que nosotros, ¿y cómo es esto? ¿Cómo va a estar colapsado? Pero se nos dice, mire, si la curva sigue creciendo, podemos llegar. Sí, eso es cierto, podemos. Pero según esos números, ahí no estamos. Me queda claro eso. Voy a la pausa y regreso con las conclusiones sobre el tema de la capacidad hospitalaria, que es otro de los puntos que ustedes están hablando. Justamente está hablando con esta concordancia para ser coherentes con la situación. Ok, me parece 7:53 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, en los minutos que nos quedan voy a pedirles un poco si podemos ser, digamos, una síntesis de esto. En el caso del tema de esa capacidad hospitalaria, bueno, tenemos el hospital de Cisco, que en su momento está ahí bajo la mirada de que en 3 fases pueda concluir y poder darle la atención a esta emergencia, doctor. Sí. Bueno, nosotros vimos esa oferta de parte del gobierno, la cual nunca la hemos compartido, en el sentido de que sí existía un brote grande de casos en el país. Las necesidades de camas y de un hospital temporal iban a surgir. El mismo gobierno lo está diciendo, ya en este momento está a punto de colapsar el sistema según los datos que ellos dicen, los cuales sí nos gustaría a nosotros corroborar. Bueno, que ustedes dicen que no es así, desde el punto de vista con los datos con que presentan, no es para colapsar, según pero usted. Probablemente hayan más cifras que todavía están en proceso, o hayan más pacientes que no están contabilizados y ellos están viendo el día a día. Pero en todo caso, la experiencia de lo que se ha visto en otros países es que en el primer brote surgen necesidades de camas hospitalarias tanto para pacientes moderados o graves o críticos. Entonces, realmente en este momento necesitaríamos tener hospitales temporales ya disponibles con esas camas para que el médico no se viera con la dificultad de tener pacientes esperando en lugares donde no está acondicionado para evitar el contagio. ¿Cuántas camas UCI hay en el país? Pregunta un televidente. ¿Qué número de esas están disponibles? Bueno, es justamente lo que nosotros están pidiendo de información. Estamos preguntando, y parece que queremos saber para poder acompañarles, porque el problema de estos datos es que es una foto. Pero si yo no tomo la foto bien, entonces puede que haya alguna situación que no estoy viendo. Pero de acuerdo a esta cifra, ¿verdad? No hay para hablar de colapsar. Por eso es que estamos hablando de... Según ustedes, ¿no? Sí, no, de acuerdo a esa cifra, pero puede tener una serie de valoraciones inapropiadas. Entonces, para eso nosotros preguntamos, queremos saber, esto que usted está preguntando, querido televidente, es lo que nosotros estamos preguntando también: cuántas camas UCI hay, cuántos ventiladores ya están funcionando,
para poder hacer alguna observación, alguna circunstancia, aunque yo quiero insistir en algo. Hay dos cosas que deben quedarle claro a quienes nos están oyendo. Primero, nosotros no somos políticos, ni militamos en ningún partido y no nos interesa lo que está sucediendo en esas esferas, es problema de políticos y sabrán arreglarlo entre ellos. Lo que nosotros somos técnicos en lo que estamos hablando, para lo cual nos entrenamos. Claro. Segundo, el combate para la epidemia, el frente principal no se va a ganar en los hospitales, sino que se va a ganar con estrategias preventivas, como le ganamos la batalla al sarampión, a la poliomielitis, al virus, el rotavirus que causaba diarreas y muertes entre los niños. Así como le ganamos a esto, le podemos ganar al coronavirus, con ciencia y academia. Pero eso requiere ciertos abordajes y tener acceso a información apropiada. ¿Están de acuerdo ustedes en la aprobación, avalan la aprobación? Bueno, han dado insumos a la ley que se aprobó esta madrugada en la Asamblea. Bueno, nosotros queremos recalcar, Ernesto, de que en ningún momento el Colegio Médico ha recomendado una reversión abrupta de la cuarentena, porque no es la técnica. Hay que hacerlo de forma gradual, pero en base a datos epidemiológicos, y eso no sabemos si está contemplado en la ley porque no hemos tenido la capacidad de analizarlo, pero eso sí se lo dejamos claro a los diputados, que la reversión tiene que llevar un proceso técnico bien planificado y sumamente ejecutado. Los tiempos es importante. ¿Cuándo comenzar? ¿Verdad? Y hay que ver el comportamiento de la curva, por si a alguien se le ocurre que nosotros estamos queriendo, y que ha estado siendo así manejado, sacar al pueblo a la calle que se infecte y se muera. No. Hay que mantener la cuarentena. Hay que hacerla gradual desde el punto de vista correcto, como ustedes lo están y planteando. hay maneras de desmontarla, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, son las 8 en punto. Gracias, doctor Panameño, gracias, doctor Brizuela. También les agradezco siempre por la disponibilidad, y no cabe duda que ese rol que ustedes juegan también a veces corresponde también a nosotros asumirlo cuando planteamos temas de esta naturaleza. Otros no están de acuerdo, pero así es la democracia, ¿verdad? Nuestro papel, como el de ustedes, siempre es de dar aportes técnicos, en el caso de nosotros, de conocer los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan el pulso político, económico y social del país. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.